Buenas noches, estimados estudiantes. Les voy compartiendo lo que viene siendo la presentación de la cual nos apoyaremos para realizar esta sesión síncrona. Mientras tanto, les recuerdo que estas diapositivas se comparten en lo que viene siendo el foro de novedades y en sus correos electrónicos para que se puedan apoyar de ellas para realizar sus actividades de esta cuarta semana. Recuerden también que la sesión síncrona se graba, por si no pudieron acompañarnos, pueden revisarla. El link se comparte igual en el foro de novedades o en sus correos electrónicos o en la mensajería de la plataforma. Cualquier duda o comentario que se tenga al respecto, me lo pueden señalar en la mensajería de la plataforma o en este chat de este Zoom, ya sea que requieran el micrófono o escribirlo en el chat como tal. Bueno, se tienen 40 minutos, por lo tanto, voy a empezar. Esta semana 4 es la semana de integración. Recuerden que mi nombre es Ivonne Yexa Belugo Moreno y soy su facilitadora. Los puntos que se tocarán en esta sesión prácticamente son los siguientes. Repaso de tercera semana, que de hecho ya se los compartí en lo que viene siendo el foro Aprendiendo el día de hoy, igual que en el foro de novedades. Organización de tiempos, proyecto integrador, autoevaluación, foros. Ahorita se trabajará con el foro Aprendiendo y con el foro de integración. Cierre de módulo, en donde se verán fechas importantes para ustedes. Al final se dará un breve espacio de preguntas y comentarios. El repaso de tercera semana, prácticamente en la tercera semana se vio lo que viene siendo el tema de migración, en lo que viene siendo la sesión que hubo de la tercera semana, y en este repaso se retomará este tema de migración. Entonces, se pretende realizar una breve reunión de Zoom. Nada más ustedes tienen que acordar el día que les queda a ustedes para que prácticamente debatan sobre a favor o en contra de este tema de migración y pongan en marcha lo que se aprendió a lo largo de este módulo. Entonces ahí les comparto los datos de Zoom. Nada más es cosa de que se pongan de acuerdo con respecto al día. En el caso de organización de tiempos, recuerden que es importante organizar tiempos, sobre todo para los estudiantes que trabajan, son padres o madres de familia. Para ello tienen que descargar la guía porque prácticamente la guía es un resumen de lo que se verá y de lo que se pide realizar en esta semana 4. Entonces, es importante que descarguen esta guía para apoyarse de ella, identificar las actividades que se les dificulta más realizar o menos realizar, que requieren más tiempo o menos tiempo, etc. En el caso de lo que viene siendo el proyecto integrador, recuerden que es importante realizarlo porque equivale al 30% de calificación final. Tienen que descargar la plantilla Mis argumentos finales y llenar los elementos que se les solicitan. Ojo aquí, recuerden que, por ejemplo, en el caso de las actividades que son evaluables, como viene siendo el proyecto integrador, se tiene que descargar también la rúbrica para que prácticamente identifiquen lo que se les pide
realizar y lo que se les va a evaluar. Esta plantilla es de su proyecto integrador. Tienen que elegir un tema que les interese y que tenga repercusiones en su entorno. Facilitadora puedo elegir el tema que he venido trabajando desde la tercera semana, como por ejemplo la legalización de las drogas, porque tiene que ver con repercusiones en mi entorno. Claro que sí. Facilitadora puedo apoyarme del tema de la segunda semana o de la tercera. Sí, sí pueden apoyarse del tema que vienen trabajando desde la segunda semana. Segunda semana se vio lo que viene siendo la legalización de las drogas. Tercera semana algunos retomaron ese tema o retomaron otros temas. Entonces pueden apoyarse de ello. De igual forma, tienen que señalar las repercusiones de esta temática en un ámbito específico, planteando el problema de investigación. Por ejemplo, si voy a seguir con lo que viene siendo la legalización de las drogas, considero que en el ámbito específico es que es el social, por ejemplo. La mayoría de los que consumen drogas en mi entorno son jóvenes y que prácticamente tienen presentan problemáticas sociales, como el hecho de la violencia hacia otros jóvenes, como el hecho de que otros jóvenes influyan en el comportamiento de los otros jóvenes para que consuman drogas, influyen en ello, en esta decisión. Los atraen, por así decirlo, a que consuman drogas. Ese tendría que ser el problema de investigación. En 3 líneas tienen que escribir por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Por ejemplo, es importante investigar sobre la legalización de las drogas, ya que considero que es una problemática que se presenta muy a menudo, no nada más en mi comunidad, sino en diversas localidades, y presentan ciertas problemáticas, como por ejemplo la violencia hacia los jóvenes, el consumo de las drogas de los jóvenes, el robo para poder pagar su vicio, etcétera. Tienen que escribir una hipótesis sobre lo que consideran que hallarán respecto de su problemática de investigación. Recuerden que la hipótesis es la posible respuesta o solución a la problemática o temática que van a abordar. Por ejemplo, en el caso de la legalización de las drogas, considero que no es viable que se legalicen las drogas porque muchos jóvenes de mi comunidad consumen drogas y el legalizarlas pues les da acceso directo a ellas y prácticamente aumentaría la violencia, por ejemplo. Escribe 2 ciencias o disciplinas desde las que se aborda esta temática. A lo mejor y considero que la sociología y la medicina pueden hablar de ello, ¿no? Describe de qué forma se llevó a cabo esta investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Tienen que basarse en técnicas documentales informáticas que se revisaron a lo largo del módulo. Por ejemplo, investigué en documentales en diversas disciplinas, llámese la sociología, la historia, la medicina, etcétera. Me basé en blogs, en revistas científicas, hice entrevistas, etcétera. Ahí lo tienen que señalar. Tienen que argumentar su postura acerca de este tema. Estoy en contra de la legalización de las drogas porque considero que no son benéficas para los jóvenes de mi comunidad, por ejemplo. Tienen que plantear 3 argumentos sobre la importancia de este tema en mi entorno. Recuerden aquí, ojo,
Los argumentos se dividen en premisas y conclusiones y así se tienen que señalar. Argumento 1, por ejemplo, mi conclusión es de que las drogas hacen daño a los jóvenes. Premisa, las drogas afectan el sistema inmunológico y nervioso en la edad adolescente, por ejemplo. Esa sería mi premisa. Recuerden que la conclusión es el resultado al que he llegado con respecto a mis ideas principales que he retomado de libros, revistas, etc. En al menos una cuartilla tienen que hacer un ensayo a partir de mis argumentos y evidentemente considerar las ciencias de las cuales me he apoyado, de las cuales he revisado información bibliográfica, etc. Por ejemplo, en mi argumento 1, las drogas afectan el sistema inmunológico de los jóvenes adolescentes. Por lo tanto, considero que no es benéfico que se legalicen, porque la mayoría de los jóvenes en mi comunidad consumen drogas y el legalizarlas les daría acceso más fácilmente a ellas. Entonces voy a retomar mis argumentos que he señalado, lo que he investigado sobre mi tema, etc. Tengo que colocar mis fuentes bibliográficas y grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expongan mis argumentos, defendiéndolos. Las drogas no pueden ser legalizadas porque afectan el sistema inmunológico de los jóvenes, por ejemplo. Las drogas no pueden ser legalizadas porque esto provocaría mayor violencia en mi comunidad. Y ahí sigo defendiendo mis argumentos en base a lo que he encontrado de información y con respecto a mi postura que tengo sobre esta temática. Tengo que copiar el enlace, compartirlo y tengo que guardar mi archivo con la nomenclatura apellidos, nombre, nombres, M05S4PL. En el caso de la autoevaluación, es importante realizarla al equivaler el 5% de su calificación final. Recuerden que no existen respuestas erróneas y prácticamente es identificar el desarrollo que llevaron a lo largo de su módulo, las habilidades que fueron desarrollando, puliendo, etc. En un momento voy a entrar a lo que viene siendo la plataforma para más o menos identificar cómo puedo enviar mi autoevaluación. Sigo con el foro aprendiendo de esta semana. Tienen que señalar dudas y comentarios sobre las actividades que tengan de esta semana 4. Si tienen dudas con respecto a conceptos, con respecto a, por ejemplo, qué es una hipótesis, lo pueden señalar en este foro. La intención es que se aclaren dudas. Por lo tanto, si algunos de ustedes tienen respuestas a las preguntas de sus compañeros, lo pueden señalar. Compañero, te comparto esta bibliografía que a lo mejor y te permite ampliar de mejor manera tu proyecto integrador, por ejemplo. Te comparto esta aplicación en la cual puedes grabar tu audio, etc. Tienen que señalar su opinión que tengan sobre los temas, actividades y recursos que se dieron en semanas anteriores. Faltó hablar más sobre el debate, por ejemplo. Dar tips para debatir, para ganar un debate. O me gustó mucho lo que se vio en este módulo porque me quité los nervios para debatir o hablar, etc. Les pido también que retroalimenten y concluyan el foro. En el caso del foro de integración, recuerden que es importante que participen.
ya que prácticamente este sí se califica. Les sugeriría que descarguen la rúbrica en donde les piden participar por lo menos 5 veces en el foro. En su primera participación, tienen que responder a la pregunta detonadora, mejor avance científico de la historia y el por qué. A lo mejor y considero que el mejor avance científico es el descubrimiento de la rueda. En mi segunda participación tengo que señalar los beneficios del avance científico elegido desde lo que señala una disciplina. A lo mejor, y por ejemplo, la ingeniería mecánica o automotriz señala este beneficio del descubrimiento de la rueda. Y los beneficios son que a lo mejor y se disminuyó el tiempo de traslado entre un lugar a otro. En mi tercera participación, tengo que refutar la participación de uno de mis compañeros, señalando el por qué considero que su avance no es el mejor. Por ejemplo, aquí les coloco ejemplos, pero voy a seguir con lo de la rueda. Por ejemplo, no considero, compañero, que tu ejemplo de el invento de la rueda sea el mejor, porque a lo largo del tiempo, por ejemplo, se construyeron carros y estos provocaron contaminación en el aire, sobre todo. Entonces, no considero que sea el mejor descubrimiento. En mi cuarta participación, tengo que defender mi postura con argumentos que respondan a las críticas que me hizo mi compañero. O si en dado caso no me señalaron críticas o no refutaron mi participación, tengo que refutar yo la participación de otro compañero, del cual considero que su aporte es benéfico. Por ejemplo, en el caso de que hayan refutado mi participación. Buenas tardes, compañero. Te comento que la creación de la rueda no nada más se basó en los automóviles, sino, por ejemplo, en la bicicleta. Y la bicicleta no es un artefacto que de alguna manera afecte al medio ambiente, contamine el aire, por ejemplo. En cuanto a si no refutaron mi participación, por ejemplo, identifico que uno de los compañeros señaló que uno de los inventos benéficos o mejores de la historia para él es la creación de la penicilina. Y le voy a señalar, compañero, te comento que la creación de la penicilina también se me hace un invento benéfico, ya que redujo, por ejemplo, índices de mortalidad. Fue benéfico para algunas enfermedades, etcétera. Entonces, en mi quinta participación, tengo que identificar 3 avances científicos que han compartido mis compañeros para redactar un párrafo en donde señale el por qué considero que son los mejores. Por ejemplo, la creación de la vacuna, la creación de la rueda y la creación de lo que viene siendo la imprenta. Considero que son benéficos porque en el caso de la rueda, por ejemplo, provocó que el trasladarse a otro lugar redujera el tiempo de traslado, por ejemplo. En el caso de la imprenta, pues prácticamente provocó que la gente tuviera el interés por leer y escribir. Se ampliaran por ejemplo, los libros a las demás poblaciones, no nada más a una clase como tal.
etcétera. Entonces, eso sería lo que viene siendo el foro de integración. En el caso de cierre de módulo y fechas importantes, el domingo 26 de julio se cierra el módulo para ustedes y es el último día para entregar actividades pendientes de semana 1, semana 2, semana 3. El lunes 27 de julio se entregan proyectos integradores en caso de problemáticas personales, de salud, laborales, técnicas, como falta de luz, falta de internet, etcétera. Pero se tienen que tener ya concluidos para poderse entregar ese mismo día, lunes. El miércoles 29 de julio se ingresa a la parte de la plataforma de portafolio de evidencias para revisar su calificación final. Se les sugiere que se realice una captura de pantalla para que ustedes tengan evidencia alguna. En el caso de tener dudas con respecto a su calificación o aclaración. Yo les estaré señalando en el caso de que se termine de calificar antes del día miércoles 29 de julio, les estaré enviando mensaje para que puedan de una vez ingresar a la parte de la plataforma de portafolio de evidencias y poder revisar su calificación. El día jueves 3 de agosto da inicio de semana de recuperación para estudiantes que obtuvieron menos de 60 puntos de calificación final. Este se trabaja con su tutora, María, y por lo tanto toda duda que se tenga y demás se le mencionará a ella. Regreso con lo que viene siendo la autoevaluación. Dejo de compartir esta parte y me voy a lo que viene siendo el módulo. En la parte de abajo de semana 4 está lo que viene siendo ejercicio de autoevaluación con un lapicito de color verde. Se los comparto. Aquí está, autoevaluación. Le van a dar clic. Dice, felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar a responder redactes tus respuestas en un procesador de texto y una vez que hayas terminado las copies y pegues en el espacio correspondiente. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma. Es decir, no hay respuestas erróneas, sino prácticamente es para que ustedes identifiquen las habilidades, aptitudes, destrezas y demás que fueron desarrollando a lo largo de este módulo, puliendo y demás. En el caso de que les sugieren que se apoyen de un procesador de textos como Word, PowerPoint, etcétera, es porque no sé si les ha pasado que terminaron su actividad y la quieren subir a la plataforma y resulta que su sesión expiró. Entonces, para que se tenga un resguardo, les piden por eso que se apoyen de un procesador de textos. Este cuestionario tiene 3 intentos permitidos. En el primer intento pueden darle clic en lo que viene siendo previsualizar el cuestionario ahora. Les dice confirmación, se ha establecido un límite de 3 intentos para resolver el cuestionario. Está a punto de comenzar un nuevo intento. ¿Desea continuar? Le dan clic en iniciar intento. Prácticamente les dan 11 preguntas. En la parte
derecha, donde dice navegación dentro del cuestionario, están unos numeritos del 1 al 11 en, en un cuadro y por lo tanto son las preguntas. Voy a contestar al azar las preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, si no contesto todas y le doy clic en siguiente, prácticamente me dará un resumen del intento. En estatus me dice respuesta guardada a las que contesté, sin responder aún las que no contesté. Y en la parte de navegación dentro del cuestionario, las respuestas que respondí aparecen sombreadas de color gris y las que no respondí siguen en blanco. Entonces puedo dar enviar todo y terminar, pero lo que aparecerá será un 8 de calificación porque no terminé. Le voy a dar clic en previsualizar el cuestionario ahora. Este sería mi segundo intento. Voy a seguir lo mismo del principio. Insisto, respondo de manera al azar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de la investigación científica en el desarrollo de tu entorno? Considero que me ayuda a identificar problemáticas en mi entorno y posibles soluciones a dichas problemáticas. ¿Cuál es la importancia de saber argumentar dentro del proceso de investigación? Considero que me permite defender mi punto de vista frente a una temática. ¿Cuál es la utilidad de sostener o ver debates fundados en la argumentación? Considero que me da tips o bases para poder ganar un debate. Entonces ya estoy segura o seguro de que respondí todas mis preguntas. Le doy clic en siguiente. Me aparecerá el mismo recuadro de estatus, resumen del intento, y ya aparecerán todas mis respuestas guardadas y en navegación dentro del cuestionario aparecerán todas mis respuestas sombreadas. Entonces le doy clic en enviar todo y terminar. Me aparecerá un recuadro que dice confirmación. Una vez que envíes el cuestionario no podrás cambiar tus respuestas para este intento. Le daré clic en enviar todo y terminar. Y obviamente aquí ya aparecerá mi calificación 10. Entonces, ahora sí, no sé si existe alguna duda, comentario. Los leo, los escucho incluso si quieren
si quieren hacer uso del micrófono, si todo quedó claro, etcétera. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Jaime. Ok, perfecto, Jaime. Me da gusto que todo quede claro. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita no tienen dudas, comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades las tienen, que puede pasar eso, em, les pido que me lo hagan saber por la mensajería de la plataforma, el, en mi correo electrónico o en mi WhatsApp, que muchos ya lo tienen. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, daré por finalizada la sesión síncrona. Aún así, recuerden ponerse de acuerdo con respecto a la fecha que quieren para debatir sobre el tema de migración y poner en prueba todo lo que aprendieron a lo largo de este módulo. Me dio mucho gusto ser su facilitadora. Seguimos en contacto. Échenle ganas a los demás módulos que se les presenten. Aime, te comento que se puede poner de acuerdo en lo que viene siendo, por ejemplo, mandándome un mensaje en la mensajería de la plataforma de Prepa en Línea CEP, señalando el día que se te acomodaría, por ejemplo, a ti, o incluso en lo que viene siendo el foro Aprendiendo. Entonces, les pido que se pongan de acuerdo con respecto a ello. Se dará esta sesión para que ustedes debatan con respecto al tema de migración. Ok, perfecto, Aime. Entonces, sigan echando ganas, realicen su proyecto integrador, su autoevaluación, la participación en el foro, sobre todo integración, aprendiendo. Así es, Aime, solo el día y la hora. Sí, día y hora. Entonces, doy por finalizada la sesión síncrona. Excelente noche para todos.